Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio 16. En él me dan el vector de posición de un objeto móvil. Viene dado el vector de posición por 3t² más 5 según el vector unitario y, t según el vector unitario j y 1 según el vector unitario k. Me piden calcular la velocidad y la aceleración al cabo de 2 segundos. En primer lugar debemos de recordar que la velocidad no es más que la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Cuando vemos la función nos llama la atención que en la componente x tendremos un t² y una constante, mientras que en la componente j tendremos una función lineal. La derivada de t² era 2t, la derivada de una constante era 0 y la derivada de una función lineal era 1. Fijaros que en el eje j como en el eje k, como tengo también una constante, también me saldrá 0. De forma que el vector velocidad en el eje según la componente x será 3 por 2 por t elevado a 2 menos 1, es decir, 6t, 0 debido a la constante. En la componente j va a ser 1 por tratarse de una función lineal y según el eje z lo que nosotros vamos a tener de valor al tratarse de una constante va a tener la derivada 0. Así el vector velocidad va a quedar como 6ti más 1j. De forma que ahora lo que nos piden calcular es el vector a aceleración. ¿Cómo se calcula el vector aceleración? El vector aceleración no es más también que el cambio que experimenta la velocidad con el tiempo. Y esto es importante, puesto que esto es realmente lo que hace una aceleración sobre un objeto, cambiarle su velocidad. Entonces, cuando nosotros derivemos, también derivaremos respecto a las componentes de la velocidad. Y en este caso, fijaros cómo la velocidad tiene dos componentes, por un lado 6t, es decir, una función lineal, y por otro lado una constante. La derivada de una constante va a ser 0, la derivada de una función lineal va a ser 1 multiplicada por la constante que tenía. Así, el vector aceleración solo tiene una componente según el eje x, que va a ser 6i. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que va a ir haciendo la aceleración es ir aumentando el término de velocidad en el eje x. Esta es realmente la esencia de por qué hacemos todo esto. Y nada, fijaros, también tendríamos que calcularlo al cabo de 2 segundos, pero la aceleración es uniforme, entonces no cambia. Siempre va incrementando en el mismo término el vector velocidad. Y con esto tenemos terminado el ejercicio. Muchas letras, ¿verdad? Pero sin embargo, una vez que uno le coge el truquillo, no es difícil. Venga, mucho ánimo. Nos vemos en el siguiente ejercicio.